Hola a todos, mi nombre es Luz Adriana Murillo y hoy junto a mi compañera Mayra González les vamos a hablar acerca de la literatura italiana y la literatura alemana. Le conoce como literatura italiana a toda creación literaria que se haya escrito en el idioma italiano por escritores italianos en las épocas previas de la creación del Estado. Después del florecimiento en el siglo XIII de la escuela poética cílica, el italiano llegó a su madurez gracias a grandes creaciones literarias de los escritores del siglo XIV, los cuales fueron Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio, comenzando a difundirse por toda Italia y por el resto de Europa. Cabe aclarar que la literatura italiana es una de las más importantes de la literatura universal, pues su participación e invención en corrientes y movimientos literarios fue fuente de importantes cambios en la literatura universal. Entre las características podemos encontrar que los temas más frecuentes en las obras literarias eran todo lo relacionado acerca de las hazañas de héroes de la época clásica. Entre las características también podemos encontrar que sus creaciones fueron inspiradas en obras antiguas o también obras extranjeras, ya que estos no contaban con leyendas, sátiras o algún otro antecedente literario que pudiera fundamentar su propia producción. Entre las obras de escritores podemos encontrar a Dante Alighieri con su obra La Divina Comedia, la cual es un poema el cual relata el viaje de Dante por el infierno, el purgatorio y el paraíso. Dante fue la inspiración de muchos gracias a la claridad de su pensamiento y la fluidez de su poesía, que hacía de su imaginación un puente hacia la mente de muchos. Todo esto lo convirtió en uno de los poetas que más decididamente contribuyeron a establecer el italiano como una lengua literaria. También encontramos al escritor Giovanni Boccaccio, el cual es uno de los padres de la literatura italiana. Él es recordado en el corazón de muchos amantes de la literatura por ser el autor del Decamerón, un libro clave que introdujo en la literatura europea el género de la novela corta o relato. Esta obra de Boccaccio destacó ante muchas otras por ser la primera plenamente renacentista que se ocupa solo de aspectos humanos y sin tener como temática temas religiosos o teológicos. La obra comienza con una descripción de la peste bubónica que golpeó a Florencia en 1348, lo que da motivo a que un grupo de 10 jóvenes, entre estos 7 mujeres y 3 hombres, a que huyan de la plaga y se refugien en una villa. Este libro está constituido por 100 cuentos que hablan principalmente del amor, la inteligencia o la astucia y de la fortuna. Bueno, ahora pasamos a Baldassare Castiglione, el cual fue un cortesano, diplomático, soldado y un destacado autor que influyó grandemente en los círculos de la corte europea del siglo XVI. Esta obra es fundamental porque marca el inicio de la prosa artística. En la obra, el cortesano es el hombre de la corte y la obra busca dibujar la figura del cortesano perfecto, el cual se desarrolla en la corte de Urbino, y son 4 personas las que intentan dibujar la figura de un cortesano perfecto. Para dar un cierre a los autores de la literatura italiana, podemos encontrar a Umberto Eco con el nombre de La Rosa, el cual fue hace pocos años atrás uno de los pensadores más importantes e influyentes de nuestra época. Eco incursionó el género de la novela glorificándose con la pieza El nombre de la rosa en 1980. Este libro está ambientado en el turbulento ambiente religioso del siglo XIV. La novela narra la investigación que realiza Fray Guillermo de Baskerville y su pupilo Action de Melk alrededor de una misteriosa serie de crímenes que suceden en una abadía del norte de Italia. Buenos días, mi nombre es Mayra González y hoy les voy a hablar sobre la literatura alemana, o más conocida como literatura en alemán. Bueno, esta es aquella que comprende textos originarios de los pueblos germanohablantes de Europa Central. No solo contiene escritos de la actual Europa, sino también de Austria y Suiza. Hay quienes afirman que esta literatura comienza a extenderse desde el siglo XIII con la epopeya popular. Pero la verdad, esta corriente literaria surge a finales del siglo XIX, con simbolistas franceses, con poetas como Stéphane Mallarmé, Charles Baudelaire y Arthur Rimbaud.
y los representantes más importantes del simbolismo alemán, los cuales fueron Stefan George, Hugo Bonn y Rainer Maria Rilke. Bueno, a continuación les voy a hablar un poco sobre estos representantes. Empezamos con Stefan Mallarmé, el cual fue un poeta y crítico francés, uno de los más grandes del siglo XIX, que representa la culminación y al mismo tiempo la superación del simbolismo francés. Seguimos con Charles, el cual fue un poeta, ensayista, crítico de arte y traductor francés. Seguimos con Arthur Rimbaud, el cual fue un poeta francés y simbolista, célebre por su poesía transgresiva. Stefan George, la cual la poesía de Stefan está caracterizada por unos etos aristocráticos y espiritual. Seguimos con Hugo Bonn, el cual fue un poeta, dramaturgo y un ensayista austriaco. Y por último, Rainer Rilke, el cual fue un poeta y novelista austriaco. Hablar sobre las características de la literatura alemana. Como número 1 tenemos que esta se fortaleció durante el barroco, es decir que el barroco le dio lugar a los géneros literarios alemanes en su territorio. Como segundo tenemos, muchos autores desarrollaron obras en exilio. Prácticamente, para los que no saben qué es el exilio, es encontrarse lejos del lugar natural de uno, ya sea de la nación o ciudad o país. Bueno, como tercera característica encontramos que debido a las guerras algunos escritores sacaban provecho y plasmaban aquellos acontecimientos en sus obras. Bueno, a continuación les voy a hablar acerca de los movimientos literarios que surgieron con la literatura alemana. Como número 1 encontramos el Sturmdrang, que este fue un movimiento que tuvo sus manifestaciones tanto en la música y artes visuales, desarrollados obviamente en Alemania. En él se les concedió a los artistas la libertad de expresión a la subjetividad individual y en particular a los extremos de la emoción en contraposición a todo lo que tenga que ver con la estética. Ya como segundo movimiento encontramos que el barroco tuvo un giro muy importante hacia la literatura en alemán, ya que la época vino marcada prácticamente por la división de confesiones y la guerra de los 30 años. A continuación voy a hablar sobre unas obras de algunos protagonistas o representantes, mejor dicho, que mencioné en la primera diapositiva. Empezamos con Una temporada en el infierno de Arthur Rimbaud. Bueno, este libro se trata prácticamente de un adolescente el cual está incomprendido y se debate en su pasión y su vieja conciencia religiosa. Seguimos con Cuentos indios de Stefan Mallarmé. Esto es prácticamente un volumen que cuenta con varios cuentos y todos ellos tienen temática galante, ya sea príncipes, princesas. Bueno, seguimos con La pantera de Rainer Rilke. Bueno, La pantera es un poema que reproduce la enorme tristeza de ver un animal salvaje encerrado con los instintos anestesiados y los músculos atrofiados. Sin embargo, en el brillo imperecedor de los ojitos del animal, tras las rejas habita algo más que un silencio reproche. En el poema nos menciona prácticamente que en los ojos de la pantera se sabe que algún día tendrá su revancha.